Como ustedes han visto, mucha gente a veces se pregunta, pero bueno, este productor nos trae temas. En estos días hablamos del derecho a la vida y cualquiera estaría esperando que en un debate jurídico vamos a hablar del artículo 5, del artículo 20 de la Constitución, de la ley tal. Eso es muy importante, pero la ley tiene una filosofía, la ley tiene toda una razón de ser. Detrás de la ley hay una cultura, hay una sociedad y sobre todo hay eso, una filosofía del derecho. Entonces, hablar del tema de la nacionalidad sin entender lo que es la identidad, lo que es el proceso de ese amasamiento de la configuración cultural, histórica, religiosa de una sociedad que la llevan a ser una expresión única de la cual los individuos se sienten parte y que la convierten en una nación, es parte de lo que hemos estado conversando. Pero yo te interrumpía para hacer una pausa comercial y me gustaría que tú continuaras hablando, porque nos hablabas del caso dominicano. Sí, mira, la falta de debatir estas ideas ha producido en los enclaves intelectuales dominicanos, me refiero a discutirlas de manera apropiada, no con estas diatribas y banderillas con las que se descalifican. Es una pena que una parte de la intelectualidad dominicana se dedique únicamente a decir, bueno, que si tú no coincides en una concepción inclusiva, muy liberal, para discutir el tema de nación o de política de concesión de nacionalidad, entonces tú eres un racista, tú eres un xenófobo, sí, ese tipo de cosas. A eso es que se reduce. Lo cierto es que en las naciones en donde la identificación de los valores propios de la identidad, aquellos valores que se entienden más elevados, no se produce, y las políticas de Estado no van dirigidas a reivindicarla, se fomenta escasa lealtad del ciudadano promedio. A ver, debe de fomentarse la conducción de la cosa pública con pulcritud, ¿sí o no?, como un valor de la dominicanidad. Como de eso no se habla, el ejercicio de la política se ha vuelto en nuestro país un ejercicio de rapiñas, porque yo tengo que cuidar lo del Estado dominicano si yo lo que tengo que llegar al empleo público es a hacerme de lo mío, por ejemplo. ¿Por qué tengo yo que respetar la ley si aquí al final de cuentas vivimos en un desorden? ¿Por qué tengo que honrar mis compromisos? Total, aquí el charlatán se sale con la suya. ¿Me entiendes? Esa actitud individual y colectiva. Y el que no se sale con la suya, tú encuentras a cualquiera que te dice fácil. Tú sí eres pendejo. Tú sí eres tonto con P. Sí, ¿entiendes? Entonces, hay estudios, hay un filósofo, un catedrático barcelonés que murió, Albert Casamiglia, que publicó un ensayito extraordinario a principios de los años 2000, se llama así mismo La lealtad. Y la conclusión final de ese estudio era, de esa propuesta, que estadísticamente está demostrado que aquellos países que no fomentan políticas de creación de concepto de lealtad del ciudadano son más propensos a la corrupción y a la infuncionalidad de sus instituciones. Sobre eso obviamente no se habla porque la dinámica de la realpolitik, la dinámica de ejercicio clientelar partidario, nos empuja hacia otros litorales. En general. En general, o sea, en general los grandes partidos en eso es que están, eso es la realidad. En general. Pero aún dentro de los grandes partidos... pero no es el tema, o sea, no es el debate, no es el debate. De acuerdo, pero hay muchos actores interesantes. Sí, hay actores interesantes, pero los grandes... es que la práctica ha maleado. Ha maleado eso, es decir, no es el deber ser. Yo realmente deseo que el tema sea otro. Es que a lo que íbamos ahorita, la cuestión del debate político se está planteando a veces en términos ideológicos. ¿En qué forma tú eres... debía plantearse en términos ideológicos, no se está en principio, eso. Pero es una ideología mal concebida. En principio, cuando tú dices, cuando nosotros reivindicábamos, nosotros debemos ser una sociedad que reivindique el valor de la familia, claro, porque eso lo hemos cultivado históricamente, claro, en el amasamiento de esta identidad. De lo que estamos hablando. Eso es una reivindicación que el respeto a la vida ha sido un valor que la sociedad dominicana, el respeto
a nuestros valores religiosos, a nuestra cultura religiosa también. De eso es que se Porque trata. entonces, ¿qué pasa? Sectores de esos denominados progresistas abominan de los valores en algunas ocasiones, como si se tratara de una tara medieval, ¿verdad? Vamos a reiterar la palabra, como un rezagamiento social. Entonces, no, por ignorar quizás Claro, no, la importancia que eso tiene en la y configuración un mal de una... entendimiento de lo que la visión liberal significa. La visión liberal no significa un naufragio absoluto de toda forma de compromiso, eso es No, una distorsión. Totalmente. Y la relativización de todo, el todo es todo y el nada es nada, poco a poco va conduciendo la sociedad hacia la anomia y hacia la falta de respeto a lo más elemental. Que es hacia dónde vamos si no... Que es hacia donde se está conduciendo el país si no lo frenamos. Obviamente, una parte importante de la intelectualidad dominicana no sufre de esos desvaríos, porque también hay lucidez en una parte del pensamiento dominicano. Y de la actividad política, como siempre, las excepciones que marcan la diferencia y el contrapunto. Pero hay que admitir sí que hay una desconexión entre... Sin embargo, en momentos estelares, porque bueno, nosotros estamos señalando el marco general de las ideas en una propuesta filosófica académica, ¿verdad? Y el señalamiento de consecuencias prácticas de lo que significa eso en la vida cotidiana. Ahí está ese abogado hablando de identidad, ¿qué significa eso? Bueno, de cosas tan elementales como para saber si los dominicanos debemos ser monógamos o debemos ser bígamos o practicar la poligamia, por ejemplo. Es un tema importante para saber si está muy bien o muy mal visto que un hombre tenga varias mujeres o una mujer pueda tener varios hombres simultáneamente. O la heterosexualidad. Heterosexualidad, que está tan de moda la visión tan liberal que usted hay momentos que pone la televisión y lo único que ve es homosexualismo. Sí. Y hay esferas incluso de la comunicación que ya han estereotipado, que para usted hablar de ciertas cosas, si usted no es amanerado, usted no sabe. Por ejemplo, usted va a hablar de algo de buen gusto, de vestir, si usted va a ser cronista de farándula, si usted no se parte y un plumerío, no está bien visto. Pero esa estereotipia, es decir, se va construyendo a final de cuentas sobre la base no solamente de lo que la gente entiende correcto y incorrecto, sino que también, que es un elemento relativamente novedoso, por el influjo de los medios de comunicación. Entonces el tema es importante porque muchos de los rasgos de la sociedad tradicional se están desdibujando a una velocidad pasmosa. Si de eso no se adquiere conciencia como una forma de propiciar políticas de Estado, a final de cuentas, ¿en qué estaremos? Ese es el cáncer de la identidad. Ese es el cáncer de la identidad. ¿Qué ocurre con naciones en donde eso se va desdibujando? Que llega un momento en que las leyes no surten efecto. En Francia, para poner un ejemplo, Francia, una nación madre de la primera revolución liberal, la de 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se produce luego de la toma de la Bastilla. Un avance grandioso de la humanidad. Y entonces, Francia ha llevado, bajo los lemas de fraternidad, igualdad, legalidad, un discurso abierto. Imperio al fin, una gran parte de sus colonias, la población de sus colonias, pues migraba a Francia y sus hijos, por efecto del jus soli, adquirían la nacionalidad francesa. Obviamente, gente poco integrada, porque el concepto de integración es el ideal, sin embargo, mal visto por entenderlo, negador de identidades propias de minorías, pues la política de Estado francesa llegó a ser muy permisiva. Una parte importantísima de los suburbios parisinos están precisamente habitados por una población descendiente de migrantes, que para los fines tiene ejercicio pleno de derechos como francés, pero no es francesa. Musulmanes.